Bueno, nos metemos en otros asuntos. La Asociación de Clínicas Particulares de Salud solicitó al Ministerio de Salud derogar o modificar un decreto supremo. Es un decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley 26454 y que declara de orden público de interés nacional la obtención, la donación, la conservación, transfusión y suministro de sangre humana. Vaya, es la ley que regula todo el tema de los bancos de sangre y su disponibilidad. ¿Qué le preocupa a la Asociación de Clínicas Particulares? Bueno, Hernán Ramos, gerente general de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, nos acompaña esta mañana justamente para hablar de esta problemática. Señor Ramos, ¿cómo está? Bienvenidos, un gusto conversar con usted. Gracias por estar en Nativa. Gracias, Carlos, y saludos a todos los que nos están viendo a través del internet y de la televisión. ¿Qué cambios propone este último decreto supremo que se han convertido en materia de preocupación para la Asociación de Clínicas Particulares del Perú? El único cambio que propone es que los bancos de sangre, y acá hay que diferenciar lo que hace un banco de sangre, porque tenemos bancos de sangre que producen sangre, digamos que producen las unidades después de la donación, que son los bancos tipo 2, y los bancos que entregan la sangre a los pacientes, que son los bancos tipo 1. Lo que hace este decreto supremo es que establece una valla numérica, ¿sí? Dice, para que tú seas banco de sangre tipo 2, tienes que producir al año 2.500 paquetes globulares, algo que antes no había. Es decir, los requisitos antes se basaban en el equipamiento, en el recurso humano, en la infraestructura. Hoy día, para ser banco de sangre tipo 2, tienes que tener un volumen de producción. Y esto lo que va a generar es que haya una reducción. Mira, en el sector privado, pero también va a haber una reducción de bancos de sangre tipo 2 en el sector público y sobre todo en provincias. ¿Por qué? Porque sabemos que los hospitales son más pequeños y, por supuesto, tienen menor cantidad de producción de unidades. Entonces, pero además lo que preocupa de sobremanera es que ponerle un número a la producción de sangre no tiene ninguna relación con la seguridad y con la calidad del producto y con la calidad o la tecnología con la que se ha producido la bolsa de sangre. Entonces, en realidad, se ha generado una norma que va a restringir la oferta de sangre, y de hecho en Caretas hemos visto cómo uno de los primeros establecimientos que está sufriendo esto es el Hospital Diospi Sullana, que está entre Abancay y Cusco, ¿verdad? Y que es de una iglesia luterana y que no puede producir sangre y depende de los bancos de sangre que ahora le tienen que llevar la sangre, que están pues a 4 horas a cada lado, ¿no? 4 horas de Cusco, 4 horas de Apurímac. Entonces, si nosotros le ponemos un número, lo que estamos haciendo es reduciendo la cantidad de bancos de sangre tipo 2, solo por el hecho de que no producen lo suficiente y no porque no aseguran la calidad. Y eso es lo que nosotros estamos advirtiendo. Nosotros lo que estamos diciendo es, nosotros necesitamos sangre segura, sangre de calidad, y necesitamos mayor acceso a sangre, mayor oportunidad en la transfusión. Entiendo. Nada de eso tiene relación con ponerle un número a la producción. Visto desde afuera, planteo la siguiente duda. Quizás el Ministerio de Salud entiende que la cantidad de sangre y de donación de sangre que hay en nuestro país es muy baja. Por lo tanto, traslada la responsabilidad a clínicas del sector privado, pero al mismo tiempo hospitales públicos, para que suban la cuota de sangre que se genera y se produce, exigiéndoles de alguna manera que hagan todos los esfuerzos posibles para que en sus bancos de sangre haya mayor cantidad de esta. ¿Le hace sentido lo que le digo? En el Perú tenemos efectivamente un problema de donación voluntaria. Así es. ¿Okay? La mayor cantidad de sangre que se transfunde en realidad es sangre de los que tú traes para poderte operar. Así es. Y hay que entender además que la sangre no está asociada solo al hecho de tenerla.
está asociada a la atención de las gestantes. Recuerda que en los 90, en los 2000, la mortalidad materna era un problema muy serio en el Perú, ¿verdad? Y una de las causas de mortalidad materna era la hemorragia. Y justamente mejorar el sistema de bancos de sangre permite una atención materno-infantil a nivel de parto cesárea mucho más adecuada. La otra es la atención quirúrgica. ¿Sí? Hay cirugías que son un poco más cruentas que otras y por lo tanto más fáciles de sangrar, y hay que tener la sangre como un respaldo, no necesariamente se va a usar. Y la otra es la atención de UCI. Entonces, en efecto, hay un problema de donación voluntaria porque la mayor cantidad de sangre es la que los pacientes depositan para atenderse. Sin embargo, fijar un número nuevamente no es la respuesta. O sea, no porque fijas un número va a aumentar la cantidad de personas que se vuelven, de ciudadanos conscientes que entienden que donar es un acto hasta saludable para ellos, ¿no? No, o sea, generar ciudadanía, digamos, en este caso, y generar una cultura de donación no se va a dar porque tú decides que, digamos, mañana toda la sangre debe ser donada. Si mañana decidieras que toda la sangre debe ser de donación voluntaria, no tendrías ningún banco de sangre, ¿verdad? Seguro. Entonces no tendría sangre. Entonces, no, ahí lo que le hemos dicho al ministerio es que lo que se debe promover es una política efectivamente para promover la cultura de la donación. Hay un problema. Entonces, tener menos lugares donde donar también es contraproducente. Entiendo. Voy a amarrar esto que estamos conversando con otro tema, y es decir, si yo soy Ministerio de Salud y debo acreditar los bancos de sangre como tipo 1 y tipo 2, un indicador sin duda es calidad y seguridad, pero otro indicador también es número. Y entonces obligar de alguna manera a que los bancos de sangre 1 o 2 tengan un número que me garanticen que van a tener siempre, nuevamente, visto desde afuera, no resulta tan mala idea. El objetivo de una política es resolver algún problema, ¿no? Entonces, yo me enfrentaría al problema primero. El problema es, primero, cultura de donación. Ya sabemos que esta norma no lo ve. El otro problema es acceso a sangre segura. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos revisado en el decreto supremo, en la exposición de motivos, y que hemos tratado de revisarlo con el ministerio, es cómo se correlaciona el número con la calidad y la seguridad. Y lo cierto es que no hay una correlación. Efectivamente, una de las cosas que le hemos dicho al ministerio es, para tener sangre segura, lo que yo debo garantizar, y esto se usa mucho también en otros tipos de procesos, es cómo se produjo, ¿verdad? A eso le llaman el análisis de puntos críticos y de controles en el proceso productivo. Y aquí tendríamos que hacerlo desde el momento que se hace la clasificación del donante, digamos, porque el donador llega y hay que hacer una selección adecuada del donador para saber si es un donador adecuado. Y luego todo el proceso de obtención de la sangre y luego todo el proceso de transformación de ese paquete en una unidad que pueda ser transfundida y luego la distribución. Esos son los momentos, a grandes rasgos, digamos, que tienen que verse para tener sangre. Y esos deberían ser los centros de la norma. Deberíamos estar hablando de la certificación del personal, deberíamos estar hablando del equipamiento, deberíamos estar hablando de las tecnologías. Y efectivamente es probable, y aquí sí hay una diferencia con el sector público, digamos, es probable que para el sector público sea más difícil poder invertir en tecnología, recurso humano, infraestructura, y por eso prefieren invertir en menos centros, digamos, ¿no? Entonces, tiene una lógica decir que si yo voy a concentrar de pronto la inversión en algunos puntos, pueda tener menos, y como resultado de tener menos, voy a producir más. Pero nos estamos dando cuenta que el número es un resultado de haber mejorado la tecnología, de haber mejorado los puntos, de haber invertido. Y no al revés. O sea, forzarme a un número no va a generar necesariamente las mejoras.
El otro elemento importante de esto es que, claro, el ministerio argumenta, lo que pasa es que no tenemos la capacidad de supervisar todos. Entonces, claro, porque garantizar la calidad tiene que ver con estar supervisando. Así es. Pero a ver, si no tenemos fiscalizadores escolares para ver si los colegios funcionan, cerramos los colegios, o sea, hacemos que haya menos colegios, menos oferta educativa. No. Lo que deberíamos hacer es innovar en el proceso de supervisión, mejorar el proceso de supervisión, reforzar el área de supervisión. El ministerio en general, creo, tiene problemas para definir cuáles van a ser los puntos vitales de la política de salud del país, ¿no? Entonces, porque claro, entendemos que no hay recurso para todo, pero se deben priorizar aquellos lugares que son extremadamente sensibles. De acuerdo. Uno de ellos, los bancos de sangre. Señor Ramos, le planteo la siguiente preocupación. ¿Tienen hoy los bancos de sangre de nuestro país, públicos y privados, por ejemplo, capacidad de respuesta en el número de unidades de sangre frente a un terremoto de gran devastación? ¿Puede responder el sector salud público y privado a un terremoto 8 o 9? Es probable que no pueda responder, pero para eso efectivamente lo que hay que hacer es una promoción de la donación voluntaria. Sin duda. Si bajamos el número de bancos de sangre, vamos a poder responder mucho menos de lo que se puede responder hoy. Porque claro, el ministerio dice que van a haber bancos de sangre macrorregionales o concentrados, pero estos no existen, están en el papel. Hoy día tienes, creo, 2 bancos de sangre que les llamamos macrorregionales, uno y los 2 están en la selva peruana. Entonces, claro, en la selva peruana, donde probablemente en el proceso de tamizaje descartes a la mayor cantidad de donadores, porque la endemia pues de dengue, ¿no? de malaria puede ser mayor, ¿no? o de otras enfermedades. Entonces, estamos poniendo el ministerio hoy, en total, no tiene la respuesta de lo que requiere esta norma. O sea, esta norma requiere, por ejemplo, que la categorización no esté basada en los bancos de sangre tipo 2. Hoy día eso no sucede. Si tú dejas de ser banco de sangre tipo 2, ya no puedes ser hospital nivel 3. Así es. Entonces ya no podríamos tener, digamos, la clínica Delgado, la clínica Ricardo Palma, el hospital Rebagliati, el hospital Almenara, neoplásicas, podrían también perder la categoría si no tuvieran la cantidad de producción suficiente. Pensando, claro, en el sector público además tienes población asignada, es un poco más fácil conseguir donantes que en el sector privado donde no hay población asignada, hay que recordar eso. El otro elemento es que los bancos de sangre tipo 1, que son los que hay en su mayoría, que tienen que ver con las clínicas que hacen atención quirúrgica, etcétera, necesitan a un banco de sangre tipo 2 y la norma obliga al banco de sangre tipo 2 a solo tener 5 o 6 convenios como máximo con banco de sangre tipo 1. Entonces, hoy día tampoco tenemos la facilidad para tener más convenios. Entiendo. Y por último, tampoco existen los centros macrorregionales como tales. Están hoy día recién planificándose para poder pasar a hacer luego proyectos de inversión seguramente. Entonces, esto va a estar dentro de 10 o 15 años con suerte. De acuerdo. Una última duda, porque me gana el tiempo, señor Ramos. Lo veo venir. Lo que va a decir el Ministerio de Salud es que las clínicas particulares no quieren aceptar estos números porque los obligaría a invertir en bancos de sangre, en espacio, en profesionales, en equipos que no quieren invertir. Va a ser de cajón esa respuesta, ¿eh? Lo que pasa es que es un argumento sin sustento, porque en realidad la norma no está exigiendo mejoras en infraestructura, ni en inversión, ni en equipamiento. Está exigiendo solo número. Y el número no depende ni de la infraestructura ni del equipamiento. Es probable que tú encuentres muchos bancos de sangre, seguramente públicos, gran cantidad de producción, pero que no logran tener tecnologías adecuadas o recursos humanos capacitados. Entonces, en realidad, nuestra preocupación es que más bien se fomente a través de la norma la mejora en el equipamiento, la mejora en la infraestructura, la mejora en los recursos humanos. Y exigir producción no lo hace. De acuerdo.
Señor Ramos, el tema es interesantísimo. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender desde la perspectiva de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú sus dudas, sus temores, su preocupación en relación a este decreto supremo. Por supuesto que en Nativa las puertas también están abiertas para que el MINSA dé sus alcances y sus puntos de vista en torno a este tema. Ha sido un gusto, señor Ramos. Gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes.